Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por acompañarnos en este día en que vamos a recordar 80 años de peronismo se cumplen en el día de hoy. Vamos a recordar hechos históricos, que a veces parece aburrida la historia y volver a repetir, pero sabemos que los pueblos que olvidan la historia vuelven a repetir los errores. Y de hecho, la historia de nuestro país nos lo muestra, que volvemos a repetir antiguos errores. La historia es cíclica. Ya desde los antiguos griegos se hablaba del eterno devenir de la historia. Es como una rueda que gira y parece que volvemos al mismo lugar y volvemos a reiniciar y volvemos al mismo lugar. La historia de los hechos de hoy nos están marcando eso, que después de 80 años parece que volviéramos a estar se están repitiendo algunas circunstancias. Vamos a recordar brevemente lo que pasó ese 17 de octubre. En algún momento ha querido, en varios momentos, cuando la derecha llega al poder, una de las medidas que lo tiene muy clara es borrar la historia, que no recordemos. ¿Se acuerdan en época de Macri, cuando se imprimieron billetes con animalitos, muy simpáticos animalitos de la fauna autóctona, pero nos borraron a los próceres, nos borraron a los hombres y mujeres que hicieron la historia de nuestra patria? No es gratuito eso. El general Perón lo dijo a los trabajadores que tenían que estar alertas, y también Cristina, cuando se despidió, después de finalizado su mandato, también le dijo al pueblo que estuvieran alertas, porque vienen por ustedes, dijo. Y eso es lo que tenemos que evitar cuando recuperemos día a día la historia. Ese 17 de octubre marcó el nacimiento del pueblo como actor protagónico de la historia social y política de la Argentina. El general Perón, en ese momento, el año 45, era un gobierno militar del cual formaba parte, era coronel, en realidad en ese momento, se había desempeñado en la Secretaría de Trabajo y Previsión y había logrado, con las medidas que había tomado a favor de los trabajadores, había logrado una adhesión muy notable entre los trabajadores. Era muy conocido, muy valorado y se sabía cada una de las conquistas que se iban obteniendo. Eran muy conscientes los trabajadores del papel que había jugado el coronel Perón. Y también eran muy conscientes las clases dominantes. Molestaba al general Perón, aún dentro del espacio político al que pertenecía. En el mismo ejército molestaba el protagonismo del general Perón. Entonces había que correrlo, había que sacarlo de escena. Y así fue como lo apresaron, lo llevaron a la isla Martín García y el pueblo reaccionó. El pueblo reaccionó muy prontamente. No había redes sociales, era el boca a boca. En los talleres, en las fábricas, en los hogares, se hablaba de lo que estaba pasando. Y había una conciencia de los trabajadores. Eran conscientes que tenían que defender no solamente a su líder, sino defender sus derechos, los derechos conquistados. Y así empezó una ebullición que no tuvo freno. Incluso presionaban la CGT, remoloneaba, demoraba en tomar decisiones, en hacer una huelga, hasta que finalmente, por la presión popular
decidió que el 18 de octubre iba a haber una huelga general. Pero la fuerza del pueblo era incontenible. Se adelantaron. Días anteriores, en Tucumán, en Córdoba, los obreros azucareros en Tucumán, los metalúrgicos, los molineros en Córdoba, ya habían empezado una marcha, una sublevación, se acercaban a las ciudades principales de las provincias y eso fue contagioso realmente. No esperaron los trabajadores. Con el protagonismo especialmente de los trabajadores del sindicato de la carne, de los metalúrgicos, los textiles, los obreros del vidrio, muchos gremios y muchos sindicatos empezaron espontáneamente una marcha que fue histórica. Salieron de los lugares de trabajo, se cerraron las fábricas, los talleres, salieron de los conventillos, de los hogares. Una marcha silenciosa y poco a poco, kilómetros y kilómetros de trabajadores, de hombres y mujeres que fueron acercándose. Salieron de La Plata, de Berisso, de Ensenada, en camiones, caminando, de las distintas maneras. Cruzaron el puente Pueyrredón, el puente Alsina, hubo algunas escaramuzas con la policía, pero no pasaba lo que pasa hoy, ya que según dicen las crónicas, la policía se sentía parte de la masa trabajadora y la policía fue bastante laxa, bastante débil el enfrentamiento, los dejaban pasar, porque los policías también se sentían trabajadores, también sentían que había derechos conquistados que había que defender. Y así fueron llegando, caminando, un esfuerzo enorme, hasta la Plaza de Mayo. Eran miles y miles de cabecitas negras. El pueblo de Buenos Aires, las clases acomodadas, la prensa, miraban horrorizadas la llegada de esa gente, esos cabecitas negras, que invadieron la Plaza de Mayo. Es muy gráfica la imagen que todos tenemos de los trabajadores refrescándose los pies en la fuente, porque venían de horas y horas de caminar. Y bueno, consiguió esa masa de trabajadores que tenía muy claro qué estaba haciendo ahí en la plaza. Nadie los llevó, fue espontáneo el movimiento. Reclamaron al general Perón y no tuvieron más remedio. Esa semejante presión que impresionó a los militares, no tuvieron más remedio que liberarlo. Y el general por primera vez habló desde los balcones de la Casa Rosada. Y ahí nació no solamente el movimiento nacional justicialista, sino también una visión de país que es la que tiene aún hoy el peronismo. En el monumento que nosotros tenemos aquí en la plaza están grabados los principios del justicialismo, que se han mantenido a lo largo de los años, a lo largo de estos 80 años, a veces defendidos por nuestros gobiernos peronistas con más fuerza, otras veces con menos fuerza, pero siempre han estado presentes. Pero esa fuerza del pueblo no alcanza. Hoy vemos con la realidad tremenda que está viviendo la Argentina, de entrega, de sumisión, se está viviendo lo mismo que se vivió después del 45, porque después de ese movimiento se empezó a organizar políticamente esa masa ideológica y Perón se presentó a elecciones que ganó en el año 46. Pero el dilema en ese momento era muy parecido al de hoy. En ese momento era Braden o Perón. Fue un eslogan publicitario muy exitoso. Braden o Perón porque había un embajador norteamericano que había llegado a Argentina con el propósito
de organizar la oposición, de armar un partido político y hacer frente en las urnas al naciente espacio político que era el peronismo, que en ese momento se llamaba laborismo. Organizaron un partido político desde Estados Unidos, la Unión Democrática, integrada por radicales, por conservadores, incluso por socialistas, y el naciente peronismo los enfrentó en las urnas. Una campaña totalmente desigual en cuanto a recursos. Se decía, bueno, todos los recursos estaban para la educación, para la Unión Democrática, todos los medios de prensa, y el peronismo hacía la campaña, como dicen las crónicas, con tiza y carbón, escribiendo en los paredones. Y la eslogan era muy fuerte y caló muy hondo en la sociedad y en los trabajadores. Era Braden o Perón, es decir, colonia, sumisión o independencia. Y ganó ampliamente el peronismo y así se inició el primer ciclo de los gobiernos peronistas. Perón estuvo en tres oportunidades al frente de la presidencia del país. Y todos sabemos las enormes conquistas que en todos los órdenes políticos, sociales, laborales, en cuanto a salud, educación, obra pública, es larguísima la lista de todos los beneficios, pero sobre todo creó la conciencia del trabajador, a pesar de que no fue fácil. No fue fácil conseguir, a lo largo de las décadas, se fue perdiendo esa conciencia de los trabajadores. Y a veces los mismos trabajadores, que cuando progresaban un poco, se olvidaban de su origen y de su esencia. Como se decía a veces, el medio pelo no quiso ser peronista, quiso aspirar a hacer otra cosa. Y a veces así fue como nos fuimos equivocando, fuimos perdiendo el rumbo. Hoy estamos en una encrucijada otra vez. Parece mentira que las consignas de la década del 70, cuando yo era joven, que se cantaba patria sí, colonia no, hoy estamos en la misma situación. Hoy es otra vez, es Estados Unidos a cargo de las decisiones políticas de nuestro país. Parece mentira, pero hemos llegado a este grado de sumisión. Deciden la política monetaria, nos han endeudado, ya somos prácticamente una colonia porque estamos endeudados, dependemos económicamente de Estados Unidos. Esa dependencia que siempre la rechazamos como peronistas. Siempre se habló de soberanía política, de independencia económica y de justicia social. Esas fueron y son nuestras banderas. Y ahí tenemos que volver a esas fuentes. Porque la presión popular que ya se ha mostrado, porque ustedes ven que Milei no puede salir, no puede caminar las calles porque el pueblo le hace ver su descontento. El pueblo sale a la calle para defender sus derechos, los jubilados, el Garraham, los discapacitados, a pesar de que los apalean, a pesar de los gases, el pueblo se manifiesta, pero no alcanza. La lucha ahora tiene que ser en las urnas, y eso es lo que nosotros como militantes tenemos que defender y tenemos que tener clara conciencia. Despertar conciencias. Es importante ahora convencer a la gente para que vaya a votar. Nuestra arma en este momento es el voto. Tiene que notarse que el límite a Milei tiene que surgir de las urnas. No es la violencia, sino la democracia. El voto popular es el que tiene que ponerle freno a este desastre que estamos viviendo como argentinos. Las formas de la salida de esta crisis tremenda va a ser muy difícil, no va a ser fácil, pero por lo menos en este momento las elecciones legislativas tienen que ser un mensaje claro del pueblo.
del pueblo que defiende sus derechos. Por eso nuestra labor ahora estamos viendo y agradecemos plenamente la militancia peronista que se ha movilizado, los peronistas de otras épocas, los peronistas más jóvenes, los que todavía no son conscientemente peronistas, pero sí están acercándose a un espacio político más progresista. Todos somos bienvenidos, todos tenemos que estar presentes y todos podemos hacer algo. Esa es nuestra misión hoy. Está bien las redes y es una forma de militancia que los jóvenes asumen y está muy bien hacerlo, pero también es necesario el diálogo, el cara a cara, el charlar con el vecino, con el familiar, en los negocios, en los comercios. Esa militancia de base, ese trabajito de hormiga, hoy es más necesario que nunca.